de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, ahora sí empiezan las noticias escalofriantes, ¿verdad, doctor? Las noticias escalofriantes. Pues la ventaja es que ahora hay más información. El Instituto Nacional de Cancerología tiene una campaña de publicidad en los periódicos y está dando a conocer cosas muy interesantes. Pues sí, vamos a verle el lado amable, que es la prevención, ¿verdad, doctor? Así es. Acompáñenos a ver la siguiente cápsula y entérese con nosotros, por favor. El cáncer colorectal, conocido como cáncer de colon, es uno de los de mayor crecimiento en México, y el Instituto Nacional de Cancerología dio a conocer recientemente los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, de donde destaca como causa de cáncer el comer carnes rojas y carnes procesadas como los embutidos, además del sedentarismo, la obesidad y el tabaquismo, así como el consumo excesivo de alcohol. Se vuelve urgente sustituir el plato del bien comer de la norma oficial de la alimentación, pues precisamente esta aberración oficial promueve el consumo de carnes rojas, que ahora el Instituto de Cancerología las establece como causa de cáncer. Y desde que se hizo oficial en enero del 2006, el consumo de alimentos refinados e industrializados, poco a poco se fueron incrementando las estadísticas de niños obesos, hasta llegar al primer lugar mundial después de 8 años de vigencia del aberrante plato del bien comer. Ante las probabilidades de cáncer de colon, los síntomas que requieren atención médica inmediata son sensación de que necesita defecar y que no desaparece después de haberlo hecho, cambios en los hábitos de evacuación como diarrea y estreñimiento, cólicos y dolor abdominal, sangrado rectal, sangre en las heces fecales o heces obscuras, debilidad y cansancio frecuentes, y pérdida inexplicable de peso. La sobrevivencia al cáncer de colon depende de si se detecta a tiempo. En la primera etapa tiene una sobrevivencia del 74%, pero si se detecta cuando ya hay metástasis hacia el hígado o pulmones, entonces la sobrevida difícilmente rebasa el 6%. En México no tenemos la cultura de la medicina preventiva y tampoco se le hace caso a las recomendaciones del Instituto de la Nutrición, el cual, de manera general, nos recomienda dieta vegetariana y cuando se coma carne, muy poca, y solo pescado, y eliminar de la dieta los alimentos fritos así como los horneados. Ay, doctor, pues sigue urgiendo el cambio del plato del bien comer, ¿verdad? Pues sí, ahora cancerología está en completa contradicción con la norma oficial. La norma oficial dice, come carne roja. Cancerología dice, no comas carne roja porque da cáncer de colon. El Instituto Nacional de la Nutrición dice, no comas cereales refinados. Y el plato del bien comer dice, sí, cómelos. Y ya ahorita ya hay alguien más que dice, no comas cereales. Y ahorita, bueno, usted recordará que el cerebro de pan, un neurólogo prestigiado de Estados Unidos, ahora dice, no coman pan, no coman nada de trigo, porque es causa de perder la memoria, lo veíamos aquí en días anteriores. Ahora toca turno al cáncer de colon. Aquí hay que hacer varias reflexiones. La primera reflexión: el ser humano es un animal herbívoro. El Instituto de la Nutrición dice, por lo menos se deben de comer 3 platos de fruta de 300 gramos cada uno y 3 platos de verduras también de 300 gramos. Estamos hablando de 1 kilo de fruta y 1 kilo de verdura para una persona de 60 kilos. Esos 2 kilos de frutas y verduras producen 3 evacuaciones abundantes. Cada evacuación más o menos de medio kilo. Ahora el Instituto de Cancerología nos dice que el cáncer de colon se está multiplicando y una de las causas es el estreñimiento. Se produce menos excremento y entonces tenemos que hablar de la importancia de comer fibras vegetales para producir un volumen de heces fecales suficiente para que se lleve a cabo una buena digestión. Pero resulta que hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios
y ahora comemos cada vez menos fruta, menos verduras. Ya hemos dado aquí la noticia de encuestas de que los adolescentes, el 76%, ya no comen verduras, comen muy poquita fruta, más de la mitad han dejado este hábito alimenticio. Ahora Cancerología nos dice, tienen que comer suficiente fruta y verdura, y Nutrición nos dice, por lo menos 3 platos de fruta, 3 platos de verdura, para producir suficientes evacuaciones que permitan desintoxicar el organismo. Como no nos desintoxicamos, pues se promueve enfermedades degenerativas, y una de ellas pues es el cáncer. Entonces, mire, acabamos de oír los síntomas más comunes del cáncer de colon. A mí me gustaría que Alejandra nos recordara. Pues sí, es la sensación de que se necesita defecar y no desaparece ni siquiera después de hacerlo. Entonces, esto es muy importante. Los síntomas caseros. ¿Cómo nos damos cuenta en la casa que a lo mejor tenemos cáncer de colon? Bueno, tenemos ganas de ir a hacer popó, vamos al baño, hacemos popó, ya hicimos, nos paramos y resulta que seguimos con las ganas de hacer popó y acabamos de hacer. Ese es un síntoma de cáncer de colon. Sí, cambios en los hábitos de evacuación como diarrea o estreñimiento. Ahora, ese es otro síntoma de cáncer de colon, que uno lo puede notar en la casa, que sin explicación lógica, con la misma rutina de alimentos, a veces estreñido, a veces suelto, a veces estreñimiento, a veces suelto. Eso es síntoma de cáncer de colon. Cólicos y dolor abdominal. Cólico y dolor abdominal. Bueno, pues esos dolores, pues hay que ver si se relacionan con algunos otros de los síntomas. Sangrado rectal o sangre en las heces fecales. Ahora, este dato es muy importante. Es muy importante observar cómo son las evacuaciones sólidas. A veces las evacuaciones sólidas salen con manchas oscuras, o toda la evacuación sale color oscuro, casi negro. Ese color lo da la sangre que está metabolizada, fermentada, en proceso de putrefacción, y entonces si observamos que en la popó hay partes de la popó negras, oscuras, pues hay que ir a un laboratorio, llevar una muestra y pedir que le midan si hay restos de sangre. Es muy importante los sangrados intestinales porque puede ser síntoma de cáncer de colon, y eso nos dice que el tumor está alejado de la salida, y por eso cambia el color de la sangre. Si la sangre sale fresca, unas gotitas de sangre fresca cada vez que evacúa, eso quiere decir que el tumor está cerca de la salida. Y entonces, igualmente, cualquiera de estos síntomas es para ir corriendo con el especialista. Porque además se puede confundir, ¿no, doctor? Si las personas tienen hemorroides, quizá también tengan sangrado, pero no necesariamente cáncer de colon. Claro, por eso es que hay que ir al doctor, por eso es que hay que hacerse una endoscopía. Y aparte el sangrado, ¿qué tan común? O sea, si esporádicamente llega a pasar, ¿ya es para alarmarse? ¿O ya cuando está en un proceso de este tamaño ya es constante? Sí, generalmente sale sangre fresca en cada evacuación, pero debe de la persona de darse cuenta si ha tenido antecedentes de hemorroides, si sangran las hemorroides, no va a poder distinguir de cuando sangre un tumor cerca de la salida. Entonces es importante los otros síntomas. La debilidad y cansancio frecuentes. Bueno, ese es un dato muy importante. Casi todos los cánceres comienzan a producir debilidad, comienzan a producir cansancio. Usted va juntando los síntomas y si los va sumando, pues hay que ir corriendo con el doctor. Sí, y además pérdida inexplicable de peso. Bueno, ese síntoma es el peor de todos. Inequívoco, ¿verdad? Es el peor de todos porque pues obviamente mantenemos nuestro peso. Si de repente comenzamos a bajar de peso sin hacer dieta, sin hacer ejercicio, o siguiendo con nuestra rutina, comenzamos a bajar de peso, ese es un dato muy, muy
directo de la presencia de un cáncer. Entonces hay que sumar estos síntomas, hay que ver si tenemos alguno de ellos, porque los datos que nos da cancerología son muy preocupantes. Sí, sobre la sobrevivencia del cáncer de colon, en la primera etapa tiene una sobrevivencia del 74%, pero si se detecta cuando ya hay metástasis hacia hígado o hacia pulmones, entonces difícilmente rebasa el 6%. Bueno, esto es muy importante. Son datos que nos da Cancerología en su campaña publicitaria, muy, muy importantes. El primer dato, si un cáncer se detecta a tiempo, es curable, se salva uno. El nivel de sobrevida, 74%. Pero resulta que el pueblo de México nunca va a exámenes, nunca hacemos medicina preventiva. No. Entonces, el problema es que el cáncer cuando comienza no produce ningún síntoma. Todos los síntomas que acabamos de oír en la cápsula y que acaba de recordar Alejandra son síntomas de cuando el cáncer ya está avanzado. Y entonces nos dice Cancerología, si usted se espera para ir al doctor, va a ir demasiado tarde. Y si ya comenzó la metástasis, la sobrevida escasamente de 6%. Eso quiere decir que la mayoría de gente que se detecta un cáncer avanzado, pues ya va demasiado tarde, ya no tiene remedio. Pero pues por otra parte, ¿qué hacer, doctor? Porque si uno ya está detectando el sangrado y el estreñimiento y todo esto, quiere decir que entonces ya está avanzado. ¿Y cómo le hace uno para detectártelo a tiempo? Si pues, de a tiempo no sientes nada. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a detectar a tiempo? Primero, le preguntamos a mamá y papá, a la gente más vieja de la familia, les preguntamos, oigan, ¿y de qué han muerto los viejos? ¿Alguien murió de cáncer? ¿Se supo de qué cáncer murió la abuela? ¿De qué cáncer murió el abuelo? Este antecedente genético es muy importante, porque si el abuelo murió de cáncer de colon, el papá murió de cáncer de próstata y ahora aquí estoy yo, pues obviamente tengo que medirme los antígenos, antígeno de cáncer de próstata, antígeno de cáncer de colon, hacerme una revisión anual a partir de los 40 años y tomar cartas en el asunto de manera preventiva. Obviamente la dieta vegetariana para prevenir cáncer. Pues, ¿qué le parece si vamos a una pausa, doctor? Y ahorita nos sigue contando acerca de cómo prevenir. Sí, vamos a comentar más adelante la prevención de las enfermedades. Regresamos.